creo que lo más importante para nosotros es que sí responda a las personas que van a trabajar ahí. O sea, la opinión del dueño de la empresa, del que te va a terminar pagando el proyecto y la remodelación, la verdad es que no es tan importante si él no va a vivir el espacio. O sea, ¿quién sí es importante? El administrativo que va a estar sentado aquí todo el día, o la secretaria que va a estar trabajando aquí, o no sé, las necesidades reales del usuario final. Entonces, eso de repente les causa como shock a nuestros clientes porque es como, ¿y no le vas a preguntar más al director? No, pues el director va a estar en su oficina y va a tener su baño privado, lo que quiera. Pero ¿cómo van a vivir este espacio las otras 80 personas que trabajan aquí, ¿no? Ujú. Entonces, de repente ese cuestionamiento y cambio de enfoque a los clientes se les hace raro, pero resulta en cosas que son medibles y que funcionan muy bien al final para la empresa. ¿Cómo se promueve desde el interiorismo el bienestar de las personas? ¿Cómo ha evolucionado la arquitectura mexicana a lo largo del tiempo? ¿Qué hace funcional a un espacio de oficina? ¿Qué guía a tu arquitecto favorito en su práctica diaria? Esto es Cabezas Bien Amuebladas, el podcast de arquitectura, diseño de interiores y mobiliario, donde conocemos de cerca el talento mexicano de la mano de sus protagonistas. Como siempre, les recordamos que una cabeza bien amueblada es la de alguien con buen criterio, las ideas claras y las prioridades ordenadas. Este es un podcast de Gevesa, la marca de muebles orgullosamente mexicana que diseña, fabrica y comercializa muebles para oficinas, restaurantes, corporativos, hotelería y más. Estamos en este momento en su showroom de la Ciudad de México y yo soy vuestra conductora, Celeste Miranzo. Encuéntrennos en redes como amuebladas.pod, Gevesa Furniture, Gevesa _México y en plataformas de podcast y vídeo como Cabezas Bien Amuebladas. Y con esto vamos con nuestra entrevista del día de hoy. En nuestro programa de hoy estamos con Fernanda García y Didier Solo, los cofundadores de Seudónimo Taller de Arquitectura. Bienvenidos. Gracias, ¿Qué estamos muy tal? contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Y yo contenta de que ustedes estén acá. Seudónimo es un estudio de la Ciudad de México muy singular. No solamente hacen proyectos de arquitectura habitacional, para oficinas y para comercios, sino que también diseñan su propio mobiliario, exploran el arte objeto, exponen en galerías y concursos y hacen proyectos de interiorismo. Son un proyecto de casi 10 años de andadura y hoy vamos a conocer más de su trabajo. Entonces, ya que estáis aquí, ¿cómo nació Seudónimo Taller de Arquitectura y qué os motivó para uniros como cofundadores? Uf, ¿es como versión larga o versión corta? O El micrófono es tuyo. Corta. versión corta. Sí, Bueno, yo ya tenía, voy a empezar por, Sí, normalmente sí. como que contamos su versión y mi versión, entonces, Ajá. pero la versión reducida es que hace más o menos como 11, casi 12 años nos conocimos. Yo ya estaba trabajando como socio con otros amigos. Teníamos otra oficina con otro nombre, ya teníamos unos años trabajando. Y en ese entonces, bueno, pues conocí a Fer porque ella llegó a hacer prácticas profesionales con otra oficina que también tenía, bueno, ahí yo no tenía participación, pero ahí llegó Fer. Y poquito de tiempo después empezamos a trabajar más en concursos. Me parece que en ese entonces estábamos en el concurso de la Bauhaus, Ujú. para el Museo de la Bauhaus en Dusseldorf. Después me parece que hicimos el concurso de remodelación de la Merced. Después, no sé, o sea, como que nos fuimos por esa línea. Y como estábamos impulsando esta nueva empresa, pues hacíamos como mucho esta parte de proyectos de interiorismo, mobiliario sobre todo. Fer empezó a trabajar conmigo, primero haciendo prácticas, después ya de medio tiempo, después pues ya se quedó ahí. Y yo mientras estaba buscando clientes y como loco tratando de alimentar esa parte, pasaron algunos años, nos empezó a ir más o menos bien con esta empresa, de repente ya teníamos oficina en Reforma, todo muy cool, y había algo como que no embonaba ahí entre lo que estábamos haciendo y lo que particularmente yo quería hacer y lo que Fer quería hacer. Y entonces bueno, yo me separo de estos socios y como con Fer ya teníamos pues casi 3 años trabajando, le dije, oye, ¿y qué pasa si nos asociamos, no? Porque pues era como con quién forma una empresa, pues es como con la persona con la que has estado trabajando.
la invité a formar parte de esta empresa, bueno, que todavía no era una empresa, Ujú. El nuevo proyecto. el nuevo Ajá. proyecto. A la semana, 2 semanas, ella me dijo que sí, y fue como, ok, cortar con los ex socios y vámonos otra vez desde cero. Entonces, adiós oficina en Reforma, adiós proyectos, adiós. Sí, y vámonos a un coworking. De 2x2 otra vez, ¿no? O sea, más o menos en resumen, ese es como sucedieron los hechos, no sé, De ese lado, de este porque lado. De ese lado. por mi parte fue mil distinto. Yo estaba estudiando en la carrera, iba en cuarto, quinto semestre de arquitectura y dije, quiero empezar a trabajar porque traía prisa y busqué donde pudiera hacer mis prácticas, que fuera un lugar que me inspirara. Yo entré a una oficina que me gustaba lo que estaban haciendo Ujú. y pues ahí me empecé a trabajar y siempre como que busqué que fueran oportunidades que a mí me ayudaran a seguir creciendo, ¿no? Como, oye, sí necesito que voy a hacer prácticas porque me las pagues, porque pues tengo que llegar aquí y tal, ¿no? Entonces, me quedé en esa oficina, me gustaba mucho que hacían concursos y cosas que explotaban mucho la creatividad y que me obligaron a aprender cosas nuevas. Y ahí estuve como agarrando cierta, pues, experiencia a la que pude, terminé la carrera, les dije, oigan, quiero seguir aquí, me dieron chance de seguir. Y muy pronto, tenía un año de haber terminado la carrera, yo dije, ya estoy lista, ¿no? O sea, por valiente, Ajá. ya quiero empezar mi proyecto, me cayó un proyecto que era interesante y dije, pues lo voy a empezar a hacer sola. Justo fue cuando platiqué con Didier y estábamos como un poco en la búsqueda, él de nuevas oportunidades y yo de también empezar a abrir mi camino en la arquitectura. Ujú. Y fue que tuvimos esta conversación de, bueno, ¿y si lo hacemos juntos? Pues ya llevábamos 3 años trabajando y a mí me pareció muy inteligente decir, o sea, pues esto, lo que hicimos, unir esfuerzos, aprovechar su experiencia, aprovechar mi energía y empezar este nuevo proyecto que fue Seudónimo. Entonces fue muy distinto, Didier ya tenía más experiencia y yo la verdad iba empezando con mucha valentía, así dije, Ujú. lo hago sola. Y, Fue echadísima para adelante. sí. Sí. Y así empezó Seudónimo, vamos a cumplir 9 años este año. Sí. Ok. Cumplimos 9 años. Mis fuentes, las cuales no puedo revelar, afirman que una de las ventajas de ustedes dos como dupla es que tú, Didier, eres ingeniero arquitecto y tú, Fernanda, eres arquitecta interiorista. ¿Cómo os complementáis en lo técnico? Completamente. O sea, justo eso nos permite agarrar proyectos desde una etapa muy primaria, cimentación, conceptualización, y no abandonarlos y acompañarlos hasta el último ornamento decorativo. Entonces esto es un viaje un poco largo para los clientes, pero también es un viaje que pueden hacer acompañados, ¿no? O sea, que no... Ujú. De Sí. principio a fin. Ajá, exacto. Ah, claro. ¿Y cómo o sea, en la parte técnica? Bueno, no sé. Es que, o sea, sí, cada uno tiene su escolaridad, pero también creo que independientemente de eso, cada uno ha buscado como atender cierta sensibilidad, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues sí, la parte matemática, técnica, pues se me da muy bien. Me he hecho buenos rounds con ingenieros, con estructuristas, o sea, ahí funcionó muy bien, pero desde hace algunos años empecé a tener como más inquietud hacia el tema artístico, hacia la creación, hacia el arte objeto, el mueble, y ese fue como una exploración aparte, ¿no? Entonces es como una rama que se fue a la parte un poco más de diseño de interior. Y creo que por otro lado, Fer, que estudió Sí. diseño de interior, siempre tuvo más acercamiento también al brutalismo y al cómo se hacen las cosas más grandes, a las estructuras grandes. Entonces ahí como que se empezó a A mergear. mezclar, ajá. Y entonces ya de repente ya se hizo un tejido un poco pues, más complejo, creo, ¿no? Sí. Y eso ha permeado también en el equipo de trabajo, porque pues ahorita la mayoría están compuestos de INJAR, Ingenieros arquitectos. casi todos son egresados de la ESIA, pero pues lo complementamos muy bien trabajando con otros amigos, ¿no? Con artistas, con ilustradores, escultores, ingenieros, varios, o sea, no se queda como nada más acotado entre Fer y yo. Y es chistoso, pero aunque mi especialidad es arquitectura de interiores, yo, o sea, lo tengo muy claro, yo quiero seguir el camino de la arquitectura, yo
quiero hacer arquitectura sustentable específicamente. Y por su parte, Didier está siguiendo el camino del artista, ¿no? O sea, ya no del arquitecto ingeniero. Entonces, sí ha sido un tejido pues, cada vez más mezclado, yo creo, o sea, como, sí, más integrado. Muy bien. Algo que acabas de mencionar y que destacáis mucho en vuestra práctica arquitectónica es la búsqueda de la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo estáis llevando a cabo esa búsqueda? Implacablemente. Nos pasa pues que estamos buscando las oportunidades, queremos construir proyectos de desarrollo, digamos, sustentable, pero pues todavía estamos ahí tocando puertas, buscando la forma y no lo soltamos. O sea, y un ejemplo muy claro yo creo que es que estamos desarrollando muebles con tierra. O sea, un poco... ¿Con tierra? Con tierra. Sí. Con tierra. Lo que pasa es que ahorita no estamos construyendo nada que pueda ser 100% de tierra. Y, No, sí, en Oaxaca. bueno, en Oaxaca, sí, sí es cierto. Sí, estamos construyendo con tierra. Pero pues queremos como traerlo más, ¿no? Hacerlo más constante, digamos, en la oficina. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, si no estamos construyendo con tierra ahorita en este momento en la Ciudad de México, ¿qué sí podemos hacer? Muebles. Y empezamos una exploración de diseño de mobiliario con tierra, agua y fibra de coco. Que fue, de hecho, lo que expusimos hace muy poquito. Con tierra, agua y fibra de coco. Sí. Pero ¿cómo se integra la tierra en un proyecto pues, o de arquitectura o de mobiliario que son pues tanto un proyecto de arquitectónico, una edificación, como un mueble, son cosas que tienen que durar? Sí. ¿Cómo? ¿O no? ¿O no? Ajá. Pues, yo creo que, ajá. bueno, empezamos con esta exploración de la sustentabilidad un Ajá. poquito antes de la pandemia. Sí. Entonces, ya teníamos por ahí un proyecto que le dijimos al cliente, oye, vamos a hacerlo con Adobe. Empezamos a hacer nuestros primeros Adobes, yo creo que 2018, 2019 tal vez. No, como 17, ¿no? Fue muy previo. Bueno, Ajá. previo a la... Y de ahí empezamos a trabajar con una fundación, con una AC en Oaxaca, y pues ya teníamos como unos pininos, y no sé en qué momento ellos pensaron que sabíamos un poco más, y entonces dijimos, ok, sí lo podemos hacer. Y a partir de ahí vino como una serie de capacitaciones Sí. y de cursos y de experimentos en Oaxaca, donde ya empezamos a experimentar más con tierra. Hasta la fecha, digo, ya tenemos pues, por lo menos un par de edificaciones con diferentes sistemas constructivos. Hicimos un temazcal de adobe gigante. Hicimos una yurta. Trabajamos con una machimbloquera también para en el sismo del 17, pues se cayeron varias edificaciones en Oaxaca. Entonces, una empresa nos donó la machimbloquera y se usaron para reconstruir una biblioteca. Y un poco lo que dice Fer es esto, o sea, como son proyectos que llevan mucho tiempo de preparación, pues es como cómo lo hacemos más seguido, ¿no? Entonces buscamos esta oportunidad a través del mueble. Y parte de esta filosofía pues es que en algún momento lo natural regrese a lo natural. Y entonces, si bien hay edificaciones de adobe que tienen cientos de años, o sea, hay como una mala creencia de que es efímero, no es cierto, es súper durable. Pero al menos en el mobiliario, pues sí pensamos que debe de responder a cierto tiempo de vida, ¿no? Y que fue así como se plantearon los dorodangos. Sí. Entonces, la idea es que eventualmente estas piezas de tierra que son especiales para exterior, el agua, el sol las vaya degradando, pero será un proceso de degradación muy lento. O sea, a mí la gente me preguntaba, ¿cuánto crees que dure? ¿Cuánto crees que dure? 120 años, o sea, toda tu vida. Toda tu vida. Y lo que va a pasar es que después se va a ver un montoncito de tierra, ojalá. O sea, yo tengo muchas ganas de poder documentar eso, ¿no? Un timelapse así de 100 años y ver qué pasa con esos muebles, no sé. Pero durables serán. También algo que he visto que ponéis en valor es el uso de técnicas de construcción vernáculas, es decir, propias de México. ¿Podríais desarrollar esta idea? ¿Es lo que os referíais de adobe o es otra cosa? Sí, va muy de la mano con lo que acabamos de platicar. O sea, en nuestros proyectos justo intentamos que
aunque sea un proyecto residencial, por ejemplo, los aplanados puedan ser una técnica de una mezcla de polvo de mármol sellado con baba de nopal. Y entonces, aunque sea una construcción que es más contemporánea, las técnicas de acabado se vuelven tradicionales, ¿no? Y del material que hay en la zona y de la técnica que se ocupa ahí, ¿no? O puede ser teja, o puede ser de repente barro, la piedra local. O sea, tiene que ver mucho con, pues, con regresar a intentar generar el menos impacto posible. Esa es la búsqueda. Ok. Empezó un poco con Casa Ixtapa, ¿no? Hicimos una casa en Ixtapas y Guatanejo, una casa increíble a pie de mar y todo, o sea, entras y... La he visto. Está increíble. Pero esa casa, cuando fue remodelada, cuando la empezamos a proyectar, parte de, o sea, como que se mezcló con esto del adobe, más o menos como que va en la misma línea del tiempo. Dijimos, oye, pero a ver qué se está haciendo allá, ¿no? Entonces nos fuimos unos días a Ixtapa, empezamos a ubicar a los maestros, a los constructores e ir a sus casas. Decir, oiga, maestro, ¿y usted qué madera ocupa? Ah, pues el pardote y guanacaxtle, que es lo mismo. Oiga, pero esa es carísima. No, aquí hay un buen, pero pues no lo ocupan tanto. Dice, ¿por qué no lo ocupan si es la de aquí y es carísima? O este tema de la marmolina con la cal, ¿no? Oiga, maestro, ¿y el salitre cómo le hace? No, pues yo hago esto. Oiga, y le empezamos a hablar con los locales en realidad, ¿no? Entonces, ya que ellos nos pasaron, pues todo este tema constructivo, ya en la oficina fue como, oye, a ver, ¿por qué no en lugar de proponer este mármol carísimo, pues a ver qué mármoles hay ahí, a ver qué trato le dan, cómo evitan el salitre, cómo bajamos el mantenimiento? La piedra, ¿no? También. O sea, La la piedra. estancia de ese proyecto tiene una piedra que es una piedra local, que es una piedra blanca muy bonita. Y bueno, pues, o sea, se integró al proyecto. Ajá, y entonces lo que empezamos pues a descubrir, que digo es algo también muy evidente, es que, a ver, si ya hay materiales locales que soportan toda la intemperie o que benefician al bajo mantenimiento y todo esto, pues ¿por qué no usamos esos materiales que aparte pueden tener una dignidad increíble, ¿no? O verse como high-end, ¿no? Y que aparte minimizan los costos de transporte, de fletes, empaques. Y pues así fue como hicimos esa casa. Entonces se ve muy linda y fue mucho más económica en temas constructivos, ¿no? Y se alinea. O sea, eso es como muy importante, que nosotros no lo dejamos para si el cliente lo quiere o no, sino que de entrada lo proponemos. Es como, oye, vamos a repellar tu casa con este aplanado y esta técnica y vamos a traerlo sustentable, aunque no sea un proyecto sustentable desde su concepción, ¿no? Que sería lo ideal. Pero pues a veces no se puede. Entonces, en el momento donde estamos, ¿cómo lo podemos hacer justo con el menos impacto posible? Y no es un reto o una dificultad añadida si vais a hacer una casa en un lugar en el que nunca habéis estado, ya tenéis que encontrar los proveedores, los nuevos materiales, gente fiable para trabajar con ellos, para supervisar la obra, etc. Sí, sí lo es, pero nos ha ido muy bien, hemos tenido buena suerte. O sea, la verdad es que nos ha ido bien con las personas. O sea, ahorita estamos construyendo justo en Oaxaca, apenas terminamos un proyecto en Monterrey, en Cuernavaca, y todo eso es con alianzas de gente local. Entonces, ¿ha ido bien? Y aparte es como parte como del research del proyecto, ¿no? O sea, no sentarnos y a ver, nos cayó un proyecto en tal lado, a rayar, sino más bien es como ser un poquito más sensibles, es decir, en dónde está, cuál es la topografía, la orografía, cómo es la gente, cómo viven. Y ni siquiera creo que sea un proceso tan largo, o sea, con irte 2 semanas allá y ver cómo están las cosas, pues ya vas atendiendo esta sensibilidad, ¿no? Ok, o sea que incorporáis una fase de investigación local. Sí. Ah, qué bueno. Y una cosa que habéis mencionado antes es que muchos de vuestros proyectos son colaborativos, con otros diseñadores, con otros despachos. ¿Qué es lo que buscan los demás en ustedes? Ay, no sé, pregúntale. Yo creo que la apertura, o sea, porque como han empezado nuestras colaboraciones es justo pues en una plática de, oye, pues hagamos algo juntos, y de repente sí cae el proyecto
Y yo creo que el estar abiertos a hacer algo en equipo y el saber compartir es algo que la gente sí puede encontrar en nosotros, porque si somos algo es muy, muy compartidos de verdad, o sea, y así nos ha pasado al regreso, ¿no? Como un par de proyectos de oficina que nos han dicho, oye, esto, ¿no? Y se ponen en la mesa, se dicen cuáles son las condiciones y siempre es como, sí, muy compartido, sin, no sé. Esa es una buena virtud. Sí. Además en la arquitectura. Sí, no sé si es un tema incluso hasta, o bueno, no sé si es generacional, tal vez no sé. creo. A lo mejor igual y este tema lo traen muchos arquitectos, o al menos los que me dieron clase a mí o los que van una generación arriba de nosotros, como que eran más aprensivos con los proyectos, o sea, como mi proyecto, mi diseño, mi no sé qué, no sé, tal vez haya por ahí. Ajá. Desde así. No damos nombres. Sí, sí. Pero, ajá. yo creo que somos parte de una generación que ha entendido que, pues, como dicen, hagamos compitas, no compitas. Ajá. Entonces, entre más damos información, entre más hablamos de esto, entre mejores relaciones y más profundas tenemos, pues entendemos que no somos todólogos, ni expertos, ni nada. O sea, todo esto es pues muy pragmático, creo. Y en la medida que hemos entendido eso, pues vamos sumando aliados, amigos, colaboradores que sí son expertos en su área y es como, oye, tú que sí le sabes, vamos a hacer esto, o platiquemos, o danos una asesoría, o hagamos el proyecto juntos, o no sé, Sí. ¿no? Ujú. O sea, que una de vuestras virtudes es la colaboración. Lo colaborativos que os ven los demás y que sois. Sí, Qué bueno. sí, somos mucho. Ahora vamos a ir brevemente a proyectos corporativos. Uno de vuestros primeros proyectos juntos fue la remodelación de las oficinas de Omicron, hace ya 10 años. ¿Qué retos encontrasteis en este proyecto, teniendo en cuenta que erais mucho más junior que ahora y cómo los resolvisteis? ¿Qué aprendisteis? Queremos toda la historia. ¿Por qué te pusiste así? Acordaba de ese. Omicron. Uy, no, ese creo que ya tiene mucho que no hablamos de él. Bueno, a ver, yo me imagino que pasa en muchos lados, Omicron pero fue un punto de quiebre, yo creo. fue un punto de quiebre. Por eso fui a él. O sea, pasaron muchas cosas en el proyecto y pasaron muchas cosas en la vida. Ajá. Ajá. En el proyecto sucede que tú ves muchos metros de edificios ya me voy a poner punk, metros vacíos de edificios que están destinados a corporativos, ¿no? Y que tú vas a la renta y, no sé, $4,000 metro cuadrado de renta, ¿no? Reforma, así como, sí, no, es loquísimo. Y entonces tú tienes metros y metros de torres que están vacíos. ¿Qué sucede? Que la verdad es que son pocas las oficinas que pueden rentar un espacio así. Entonces, vámonos más para abajo. Pues tú vas a la Colonia del Valle y que está lleno de casas que tienen Son un uso oficinas. habitacional y que son oficinas. Entonces, pues es como rarísimo ese fenómeno, pero es lo que sucede aquí. Ujú. Omicron fue uno de esos casos, ¿no? En donde ellos ya tienen una empresa bastante consolidada de varios años y pues tienen una casa en la del Valle que tú entras y se ve como una casa en donde nada más metieron los muebles y ya, ¿no? Ujú. Cuando nosotros entramos al proyecto, bueno, fue como pues borrar un poco esa parte, que no pareciera casa, que pareciera un corporativo. Y sobre todo, como estos muebles, digo que a mí me gustan mucho, pero son como muy de época y son anchotes y macizos y era como, híjole, es que Poco esto, prácticos ajá, para una oficina. esto ya no tiene nada que ver con lo que me estás hablando en la identidad, visión, misión, no sé qué. Ujú. Entonces tuvimos que hacer una depuración de todo el espacio. Ajá. Todo fuera. Todo. Es mucha Sí. cosa toda, casi. Mm. Ajá. Ajá. Y hacerlo como más, pues mucho más ligero, más dinámico, hacer una intervención estructural fuerte en la casa, un tumbadero, ya sabes, Ajá. abrir todas las habitaciones. Nos encanta demoler. Ajá, nos encanta demoler. Pero también había una carga ahí filosófica detrás, ¿no? Porque de repente era como cuartito, 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 y ya sabes que siempre son las oficinas de los gerentes o de los directivos, y es como, a ver, ¿por qué no? O sea, si aquí dice transparencia en nuestros no sé qué lineamientos,
¿Y por qué te tienes que encerrar en una recámara a trabajar, no? No, pues es que la casa, bueno, pues entonces ni modo, vamos a faltarle el respeto a la casa, tumbamos muros, abrimos el espacio. Sí. Y luego, bueno, la parte del mueble fue, la verdad ahí no, como dices, muchos muebles los hacemos nosotros, no encontramos un mueble que se adecuara tanto a las necesidades de ellos, porque pues había como, la colección de carritos del jefe y guardar el archivo y que al mismo tiempo sea escritorio y no sé qué. Bueno, en ese entonces hicimos los muebles. Ajá. Y eso nos permitió ser como muy flexibles a la hora de resolver el programa, porque un solo mueble resolvía como 4 necesidades diferentes. Sí. Y bueno, trajimos esto de conservar siempre el ADN de la empresa, porque al dueño de esta oficina le encantaban los carritos de colección, estos chiquitos. Y quería exhibirlos en su oficina y que cuando entraras fuera lo primero que vieras. Entonces, el mueble está destinado a exhibir estos carritos, a dividir el espacio y a cumplir varias necesidades, pero sí es importante que, si esto es importante para el dueño de esta empresa, esté presente pues, en su espacio de trabajo. Y eso se ve después replicado en muchas otras cosas como regresar a cuál es el ADN o cuál es la profundidad de tu proyecto y por qué el tuyo es distinto a cualquier otro edificio corporativo que podríamos diseñar. Entonces, eso fue bien importante. Ajá. O sea, al final hicisteis una reforma del espacio para reflejar la filosofía de la empresa. Sí. Y también para reflejar la personalidad del dueño, del jefe. Muy bien. Y sobre diseño de espacios corporativos, ¿qué claves consideráis a la hora de diseñar un espacio de trabajo? Creo que lo más importante para nosotros es que sí responda a las personas que van a trabajar ahí. O sea, la opinión del dueño de la empresa, del que te va a terminar pagando el proyecto y la remodelación, la verdad es que no es tan importante si él no va a vivir el espacio. O sea, ¿quién sí es importante? El administrativo que va a estar sentado aquí todo el día, o la secretaria que va a estar trabajando aquí, o no sé, las necesidades reales del usuario final. Entonces, eso de repente les causa como shock a nuestros clientes porque es como, ¿y no le vas a preguntar más al director? No, pues el director va a estar en su oficina y va a tener su baño privado, lo que quiera. Pero ¿cómo van a vivir este espacio las otras 80 personas que trabajan aquí, no? Entonces, de repente ese cuestionamiento y cambio de enfoque a los clientes se les hace raro, pero resulta en cosas que son medibles y que funcionan muy bien al final para la empresa. Tenemos un caso de éxito que es Administrategia, ¿no? Les remodelamos, ellos tenían un edificio, les remodelamos el piso 4 y hicieron una métrica de que la gente que trabaja específico en el piso 4, que fue el piso remodelado, no tenía ni rotación, ni renunciaban, o sea, no sé, 80% menos que la gente de la misma empresa, pero que trabajaba en el piso 3. Entonces... Pobre piso 3. ¡Pobre piso 3! Piso 3. Y no les ofrecisteis, oye, hay que remodelar todo. También el tercero. Sí, justo, pero estas cosas pasan en los espacios de trabajo y se nota que si tú estás trabajando, obviamente en un espacio que sea muy cómodo o funcional, pues vas a desempeñarte mejor, ¿no? Si te da gusto estar, pues igual te dan menos ganas de irte. Ajá, exacto, sí. Ajá. Y sobre otro proyecto, en las oficinas de Giesecke und Devrient. Yo no sé alemán. No me busquen si saben alemán, no quiero saber nada. Esta empresa alemana de tecnologías de seguridad, quisisteis reflejar el origen germano de la empresa en vuestro diseño. ¿Cómo lo hicisteis? Esa es una gran historia, ¿no? Fue de hecho... Listo, vamos a la gran historia. Es que fue nuestro primer proyecto corporativo. Corporativo grande. De cuando Didier y yo íbamos empezando, o sea, yo tenía 22 años, o sea, era una bebé arquitecta y Didier tenía, no sé, como 30, yo creo, no sé. 32. 32. Entonces éramos muy chiquitos y sale la referencia, un amigo nos dice, oye, tengo un corporativo que necesitan arquitectos, pero necesitamos que la persona que se va a venir a presentar con el directivo alemán se vea más formal, porque ustedes están muy chavitos, entonces, de hecho, por ahí nació un poquito el nombre de seudónimo, porque él nos decía... Nos acabamos de constituir casi, ¿no? Nada. Como por esas fechas. Ajá.
Y él nos decía como, pues hay que contratar a alguien, o si tiene un amigo que sea como que se va como arquitecto Grande. formal, Senior. con barba y de traje, Canas. de canas, un Que llegue con escort, su... o, Ajá. ajá, algo así, para vender el proyecto y que sí nos lo den y pues que no se vean nada más ustedes. Aparte era concurso. Era un concurso, sí. Y fue bien interesante porque nosotros dijimos, no, o sea, nosotros, aparte vamos empezando en la oficina, ¿no? Nosotros somos esto, es lo que hay, o sea, ¿Más o lo dejas? somos esto. Y no voy a ir de vestido. Ese día dije, no, y no voy a ir de vestido. O sea, yo me voy a poner pantalones y vamos a ir a esta junta a vivir y yo, y ya. Ujú. Y en la junta nos fue muy bien. Esa parte cuéntala tú. Bueno, en la junta bueno, de la ESIA, pues la ESIA es Escuela Funcionalista, Juan Ujú. O'Gorman, la Bauhaus, Ujú. pues, todo eso no lo tenemos como muy mapeado. Y este cuate, pues, empresa alemana, igual funcionalista, Ujú. estuvo muy chistoso. Sí. Ajá, porque imagínate, o sea, todos los directivos, ahí el jefazo, nosotros aquí todos cachetones y bebotes. Y de repente era como que no había tema de conversación. Y no sé qué, empezó a hablar este cuate de las sillas Tulip y de Duchamp. Y luego ya se fue por Walter Gropius y Sacó fue así las de... fotos. No, eso fue después. Ajá. Empezamos ahí y entonces nos empezamos a hablar como en el mismo idioma y así de, ¿cómo? ¿Tú sabes qué es la Bauhaus? Ah, claro, ¿de qué estás hablando, güey? A ver, sois arquitectos. Ajá. exacto. Y de ahí nos fuimos pues como un recorrido a los edificios de allá, los de aquí. Aparte teníamos como muy fresquito lo del museo, Por la entonces Bauhaus, teníamos ajá. muchas referencias. Sí. Y ya después, o sea, termina la junta, no, vénganse al acervo cultural que tenemos aquí. Nos empieza a sacar las fotos de la empresa, del origen, y a ver, ¿de quién es esa firma? No, pues de tal. Ah, sí sabe. A ver, y mira, nuestro edificio original estuvo en el Pedregal, ¿y de quién es este? No, pues de O'Gorman. Ah, no, pues sí, ok. Sí. O sea, Como- fue así como química, mucha química. Y cada vez que nos veíamos, o sea, porque hubo como 3 sesiones previas a que nos dieran el que contrato. nos dieran el contrato, pues siempre era, miren, les saqué estas fotos. Y siempre empezábamos así. Entonces, pues como que hicimos buena relación con el directivo de ese entonces. Ujú. Y bueno, pues muchas de las cosas que nos fue sacando como archivo, pues eran cosas que fuimos registrando para Ajá. la resolución del Integramos proyecto. el proyecto. Ah. Así como, mira, este material hace referencia a esto, mira, tú estás en tal lado, pues aquí hay este material. Esto que platica Fer de las células de trabajo, ¿no? Ujú. Cómo trabajaban los de merca, cómo trabajaban los de ventas, los de administración. Pues desde ahí empezamos a hacer este levantamiento de necesidades que pues es muy funcional, ¿no? Entonces, pues yo creo que a la larga hizo que nos lo dieran. Sí. Entonces el carácter alemán salió de que os dieron muchísimas referencias de influencia alemana, influencia funcionalista, de la Exacto. Bauhaus, etc. Sí, salió de ellos y de su histórico y su acervo y sus fotografías y todo, Ujú. y de que pudimos conversar con ellos. O sea, los únicos que participaron de esa conversación éramos nosotros y el director general. O sea, todos los demás era como, pues, ¿No? están hablando de arquitectura o algo así, y fue bien interesante. Y validó muchas cosas, ¿no? Como de pues, que sí podíamos hacer ese tipo de proyectos y un requerimiento muy alto por pues, los estándares que requería esta empresa de entregables y calidad de obra y tal. Pero marcó un estándar para la oficina que fue muy alto desde el inicio porque fue nuestro primer proyecto y ya de ahí todos los proyectos, aunque sean chiquitos, tenían un estándar muy alto y eso nos ayudó mucho a pues, empezar bien, yo creo. Ujú. Fue vuestro Kickstarter. Sí. Sí. Desde entonces, ¿cómo ha evolucionado vuestro estilo en diseño de interiores? Específicamente en diseño de interiores, Ujú. yo creo que cada vez lo hacemos más arquitectónico. O sea, aunque seguimos diseñando interiores, pero como, es que no es minimalista, sino como más funcional, yo creo. No creo. ¿No crees? No creo. Bueno, es que hay como... Hay dos líneas. Estamos en una... Polémica. Sí, estamos en una polémica, porque desde mi perspectiva, nosotros hacemos diseño de interiores muy sobrio,
pero creo que desde la perspectiva de Fer, cuando ella se clava ya a un Al proyecto de interiorismo, interiorismo. ella Es, dice, esto está muy sobre, vamos a meterle más. Y yo, ¿más? ¿De qué estás hablando si ya ajá. tiene todo? No, no, no. Y ella empieza como mucho más al detalle, ¿no? Sí, entonces tenemos como que nos encontramos en un punto medio, porque Didier es arquitecto, ingeniero, yo soy arquitecta interiorista, entonces como no logramos llegar a ninguno de los dos puntos finales, ¿no? Ujú. Entonces siempre, o sea, está muy on point, yo creo, como no es maximalista nuestro Ujú. estilo, sino que cada vez es más intermedio. No, y también depende mucho del cliente. Sí. O sea, pues nosotros no lo hacemos solo. Y más conceptual también a veces, ¿no? Puede ser. Sí. Mira, la verdad es que creo que depende mucho de los clientes. Hay clientes con los que Fer tiene muy buena química, hay clientes donde es al revés, pero definitivamente no diseñamos solos. Sí. O sea, siempre vamos de la mano de ellos. Y ellos, no sé, o sea, en las pláticas, en las cenas, en las visitas, pues nos van dando la pauta para eso. Yo creo que hay veces que hablamos menos que ahorita. Hay veces que hablamos menos y escuchamos más. Ujú. Y entonces, y escuchamos no nada más lo que nos dicen, sino cómo viven, cómo son, cómo Ujú. interactúan con sus familias, con sus hijos. Y eso nos va dando pistas que van resolviendo el diseño de interiores. Entonces, pues, ¿para qué le propones un sofá y un tapete increíble si tienen hijos de 3 años y al rato van a tirar el chocolate? Ya. Sí, o sea, Sí. yo creo que escuchamos mucho. Eso es lo que es. Pienso que esa ha sido la constante. Qué bueno. Y sobre diseños de interiores corporativos, ¿qué tendencias actuales estáis incorporando en vuestros diseños o os llaman la atención? Estos espacios que son más como este. ¿Como este? Sí, ¿Como este? que tiene que cumplir con distintas funciones. O sea, ya una oficina ya no es nada más un espacio de oficina, sino que a veces es un espacio de grabación, a veces tiene que ser un espacio colaborativo, a veces tiene que ser, no sé, una sala de juntas. Entonces, sobre todo por el home office y toda esta tendencia nueva que ya hay de nuevas formas de trabajar, creo que esta versatilidad que tienen que tener los espacios es lo que a mí más me interesa. O sea, al final las estaciones en trenes de trabajo y cédulas o trabajo colaborativo se tiene que dar, pero en distintos espacios. Y yo creo que el espacio te tiene que responder a otras cosas. Incluso, no sé, ojalá que no hay madera, pero si vuelve a haber otra pandemia, que los espacios de oficinas se vuelvan espacios que se puedan ocupar, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron las oficinas desocupadas? Y ese era espacio que tal vez hacía falta para otros usos que eran importantes. Entonces yo creo que tiene que responder más a ser multidisciplinario y muy dinámico que a ser solamente un espacio de oficina, porque cada vez yo creo que lo vamos a ocupar menos. Sí, de hecho, en tendencias que yo he estado viendo, pues en libros, reportes, etcétera, una de las tendencias importantes es justo la versatilidad de los espacios corporativos, que ahora puedan ser un espacio para trabajar juntos y ahora también haya lugares donde puedas decir, mira, yo no os quiero escuchar ahorita, quiero concentrarme y hacer mis cosas, y que sí, que la versatilidad es un valor muy importante ahora. Sí, yo creo que eso. Bueno, en proyectos comerciales, ya estamos en otro tema. Ok. He visto un proyecto de heladería que hicieron ustedes en Santa Fe, hermosa la heladería. Y desde entonces le habéis hecho más sedes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo lo habéis ideado? ¿Qué inspiraciones habéis tomado? Es muy bonito ese proyecto. Es una heladería que es una franquicia que se trajeron de Monterrey y hubo mucho scouting como en todos los proyectos. O sea, nos fuimos a Monterrey, conocimos los proyectos pasados. En realidad, aunque funciona como franquicia, no tiene un manual de franquicia. O sea, si nos escuchan arquitectos, es muy fácil hacer franquicias porque ya hay una regla. Acá no. O sea, era como, bueno, queremos nuestra tienda, va a ser de esta marca, pero tenemos el libro abierto para diseñar lo que queramos. Y en su ADN y en su conceptualización es un proyecto muy femenino, porque son 3 socias y en ese específico proyecto trabajamos Didier y 2 arquitectas. Entonces era una energía muy femenina, muy delicada, que yo creo que se pudo permear muy bien en este proyecto con las formas boleadas y estos colores cálidos y un poco rosas y
y el detalle de interiores que pudimos meter en ese proyecto, que en sus otras sucursales se transformó, porque otra vez respondimos al espacio, ¿no? La siguiente sucursal, que por ahí ya la pueden ver en Instagram, es más en una terraza, es más en exterior, es más como un picnic con amigas y aunque es el mismo cliente y es el mismo proyecto, se transforma por el espacio. Entonces, a mí me parece muy femenino. Es como... Ay, a mí no tanto, pero, o sea, más que la identidad visual, a mí lo que me gusta mucho de Scope es como la transdisciplinaridad. O sea, si bien es una heladería, pero en la forma en la que configuramos el espacio, a la larga permitió que sucedieran otras cosas ahí y lo sigue permitiendo. Sí. Entonces, de repente hay talleres de pastelería, talleres de conversatorios, pláticas de círculo de mujeres. Entonces empiezan a ocurrir otras cosas que, si bien el helado es el complemento, pero el pretexto puede ser cualquier otro, ¿no? Y eso también pasa en el Scoop nuevo, que responde a muchas otras actividades que pueden suceder ahí con base a la comunidad que tienen. Que sí es una comunidad muy femenina. O sea, como que sí te encuentras ahí. Sí es. Sí es, como de amigas. Sí es, pero, o sea, por ejemplo, que tú digas, oye, ahora quiero hacer un círculo de mujeres y que te puedas ir a Scoop a hacerlo. O sea, yo no veo que pase con otras heladerías o con otros espacios. O sea, a lo mejor pasa en un salón de yoga, tal vez, ¿no? Como que está como más afín. Pero de repente que un espacio comercial te sirva para actividades que tienen que ver con lo espiritual o con lo emocional, pues sí, no es es algo común. que... Es un poco más vibra de café-librería. Sí, ¿no? sí. Ajá. Sí. Ajá, para el uso, porque en cuanto al espacio no. Tengo una pregunta adicional que es, ustedes cuando diseñan un espacio comercial, mucho de vuestro trabajo está en diálogo con el branding que ya tiene el lugar, es decir, su paleta de colores, su estética, sus texturas. ¿Os ha pasado que un cliente no tenga su branding del todo desarrollado o cohesionado y hayáis tenido que step in y contribuir a desarrollarlo vosotros como parte de la solución arquitectónica? Ay, nos encantaría, pero no nos ha pasado tanto. Casi siempre, bueno. Más o menos sí. Ajá. Sí, como un 30-40%, sí. Sí, y lo que pasa es que pues casi siempre invitamos a alguien que nos pueda ayudar a complementarlo. Ajá. En un ejercicio específico nos salió mal, ¿no? Como que sí dijimos como, oye, deberías de cambiar tu logo. Y la propuesta que llegó a la mesa ya fue como, ay, no, no lo hubieras cambiado. Pero, y pusimos otro diseñador en la mesa, ¿no? Fue como, mira, tenemos a esta persona que te puede ayudar y tal. Total que se fueron por otro camino y el resultado no fue específicamente el que más hubiera como compaginado con lo que estábamos diseñando para esa empresa, pero pues sí, lo que hacemos en ese caso es compartirlo y un poco treparnos al diseño colaborativo con esta empresa que se dedica al gráfico o al branding para diseñarlo. Eso es lo que hacemos en esos casos. Pero también creo que sí ya es un paso necesario. Sí. Lo estuvimos platicando. Sí, es necesario. Sí, lo vimos mucho el año pasado cuando de repente nos faltaba esta pieza de identidad gráfica. Y nos lo han cuestionado mucho algunos clientes sobre hacer el 360 de la marca, ¿no? No sé, o sea, tal vez no hemos encontrado como al amigo o al socio clave que nos pueda ayudar a llenar esta parte. Sí lo hacemos con diferentes aliados, pero hasta la fecha no hay uno con el que digamos, mira, él embonó. Entonces nos ha costado un poquito de trabajo, pero sí es algo que hemos puesto en la mesa de no solo hacer arquitectura o interiores, sino más bien hacer la arquitectura de marca, ¿no? Y entonces empezar con este diálogo desde el principio. Y yo creo que ese es un reto que tenemos que asumir, pues ya, o sea, ya en el siguiente proyecto de pensar en el 360 desde el inicio. Ok. Y teniendo en cuenta que ustedes a menudo diseñan el mobiliario de los espacios que amueblan, ¿cómo equilibran la estética y la ergonomía, la función y la forma? Cuando hacemos el proyecto,
entendemos que hay como, digo, hay muchos, pero en general hay dos tipos de muebles. Los que podemos hacer y los que no podemos hacer. Mira. Así lo vemos. Así muy simple. Sí, está relativamente sencillo porque decimos, a ver, ¿qué muebles sí podemos hacer? Bueno, pues la carpintería de obra, tales estanterías, alguna barra, o sea, como cosas que queremos que sean muy específicas para este proyecto. ¿Y qué muebles no podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor no nos vamos a aventar la misión de hacer un sofá cuando ya hay una infinidad de marcas de sofá, de alternativas en el mercado, ¿no? O sillas o X. Entonces, si bien tenemos digamos, el interior del proyecto parcialmente amueblado, lo demás se vuelve una selección pues, de amigos, de otras marcas, de personas que se acercan muchas veces así en el momento indicado, decir, oye, tengo esta pieza y hace sentido con todo lo que estamos haciendo, o contactamos a las marcas y decimos, oye, mira, este es el proyecto, queremos tantas piezas tuyas. Y mucho de esto pues va curado, pero va seleccionado por el cliente, ¿no? Pero vaya, nosotros no pensamos que somos todólogos ni nada parecido, siempre estamos buscando a quién más podemos sumar, incluso industriales, o sea, diferentes escalas de piezas que pueden ser, pues, tener un valor estético, tal vez no tan funcional, o visual, arte, escultura, que pueden sumar al proyecto y que, pues, el espacio para eso es, para ser intervenido. Muy bien. Entonces pasamos ahora a hablar de diseño industrial y de arte objeto, que es, yo pienso que de las cosas que más os gusta. Sí. ¿Y esa cara? No sé, pero mucho. Capaz y no. Bueno, ¿cuál es vuestro proceso creativo en el diseño industrial? Y es que otra vez es controversia, yo digo que es capricho. O sea, la verdad es que las piezas que diseñamos de industrial es porque tenemos esta necesidad de crear. No es que nos pidan una pieza específica o que nos pidan un librero de mármol o que alguien nos diga, oye, quiero unos muebles de exterior que sean bolitas de tierra. Nacen de esta necesidad de crear algo más que no tiene que ver específicamente ni con la arquitectura ni con los interiores, sino de seguir creando. Y estas piezas, pues muchas veces son cosas que queremos explorar, como nuevos materiales o nuevas formas. Una de las primeras piezas que diseñamos y que expusimos fue un librero que estaba tejido con cordón de piel y madera. Y estas cosas que diseñamos, nadie las hace. O sea, nadie teje con piel. Entonces nos encontramos en situaciones en las cuales tenemos que ser los artesanos fabricantes de nuestras piezas, mínimo para los primeros prototipos, y ya, ¿no? Como que fluye, ¿no? Bueno, fluye no tan fácil, sino que es entrar al taller, ve a conseguir, encuentra cuál va a ser la forma, soluciónalo. Casi que yo creo que lo que nos gusta es solucionar los problemas que ocurren alrededor de un diseño que puede ser complejo o novedoso, y ya, o sea, después ocurre que terminamos la pieza, que se ve increíble, que le tomamos fotos o lo que sea, pero, y después ya la vendemos. Yo creo mucho que diseñamos por capricho, por necesidad creativa, no para un fin. Y nuestros proyectos comerciales, pues sí tienen mucho que cumplir con diseños específicos. Ahí sí hay una necesidad de no sé, un taburete específico para la clienta tal que necesita guardar sus vinos, pero las piezas de arte objeto nacen de nuestro corazoncito. Creo que quiero un taburete que guarda vinos yo. Sí. Yo no creo que sea capricho. O sea, ahorita dijiste 3 o 5 veces necesidad. Ajá. O sea, para mí no es un capricho, para mí es una necesidad emocional. La expresión artística, sí. Sí, o sea, y no creo que salgan del capricho así de, quiero hacer esto. No, es como necesito explorar algo más. Explorar esto. Puede ser. O sea, y yo creo que así, o sea, no sé, por lo menos los últimos 2 que yo he diseñado, o sea, no la oficina como tal, sino que yo dije, necesito hacer esto, fue una necesidad emocional. Y tan es así que tienen nombres de emociones, ¿no? Envidia y antidelirio. Bueno, antidelirio no es una emoción, pero es una sensación física. O sea, yo no lo veo como capricho, yo lo veo más como necesito hacerlo, y la forma de hacerlo, pues no es pintándolo, es fabricando algo, haciendo, ser hacedor.
Ujú. Salvo por ese punto, lo demás es todo lo que dijo Fer. Más o No es menos. capricho, es necesidad. Yo creo que es Puede necesidad. ser, sí. Es capricho, es necesidad. ¿De dónde surgió la inspiración para el librero tejido? Que es una de las primeras piezas que hicisteis tiempo atrás. El librero tejido nació de una necesidad de un mueble que fuera modular y que se pudiera adaptar a las necesidades de muchas personas, que aparte fue un éxito. No el tejido, sino el librero. O sea, la pieza del librero era una pieza muy simple, muy arquitectónica, con unas escalerillas de estructura metálica y unas tablas que al inicio de la oficina instalamos un montón. Literal, Didier y yo llegábamos a tu casa y te colocábamos tu librero en tu casa. Ah, mira. Ajá. 360 total. Somos Estábamos muy chiquitos. y estábamos muy chiquitos. Entonces, después lo queríamos convertir en un biombo que dividiera espacios. Y ahí fue cuando se nos ocurrió tejerlo y como trenzarlo. Y luego fue la exploración de con qué material. O sea, en realidad todo fue ocurriendo poco a poco porque sabíamos que lo queríamos tejer, no sabíamos cuál iba a ser el material para el tejido. Fue mucho scouting de fibras naturales, textiles, formas, hasta que encontramos el cordón. Y fue como, cordón va a ser. Y pues luego pues nos pusimos a tejer. Nos pusimos a tejer y fue cuando lo presentamos en Inédito, ¿no? 2018. En el Tamayo. Y fue increíble. Fue como, wow. Olía. Y entonces fue súper rico porque la experiencia se completó. Era divisor, pero tenía estos 2 layers, se había trenzado y tenía olor y era aparte masivo y muy pesado y grande. Y fue muy padre ya verlo. Como que fue una etapa también muy arquitectónica de hacer muebles. Ajá. Porque como no estábamos haciendo arquitectura en ese entonces, pues creo que era como el desfogue para hacer algo arquitectónico. O sea, algo muy funcional, muy estructurado, muy ortogonal también. Sí. De hecho, hay unas fotos de ese librero en donde parece un edificio, ¿no? Desde dónde fueron tomadas y quién las tomó también, Adlai. Entonces, pues era otra vez como una necesidad Sí. emocional de diablos, todavía no nos alcanza para hacer arquitectura. Bueno, mínimo un mueble que se vea arquitectónico. Esta pregunta es para Didier. ¿Cómo te entrenó trabajar en el despacho de Srawe para realizar diseño industrial? Bueno, yo a Héctor siempre lo he considerado un sensei de muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas, o sea, de todo, ¿no? Él lo sabe. Creo. Él sabe. Y cuando yo entré a trabajar en Srawe, no sé, yo tenía como un tema de actitud, estaba buscando algo en la vida que no sabía qué era. Tenía un tema también de ego, de autopercepción, o sea, estaba como muy perdido, ¿no? Había hecho 2 intentos de formar una empresa y había fracasado, entonces no sabía qué hacer tampoco con mi tiempo, ni sabía qué pasaba. En algún momento Héctor, pues, me dice, mira, esto es, o sea, ¿tú qué quieres, no? O sea, sí, vienes a trabajar y todo, pero, pues, ¿qué más? Y dije, pues, no sé, qué buena pregunta. Entonces, pues, me dio como un tiempo de, no sé si de gracia o qué era. Me dijo, mira, platiquemos en un mes, y mientras me fue pasando referencias que él tenía de arte, bueno, referencias personales de su trabajo. Me dijo, estudia este archivo de la oficina, pregúntale a Cintia todo lo que hemos hecho. Mira, aquí está la oficina, esta es la mía, puedes entrar y tomar lo que quieras, nada más guárdalo en su lugar. Entonces me dio un tiempo como para estudiar toda esta trayectoria, ¿no? Luego pasaba y hace cuenta como Miranda, ¿no? Que dejaba ahí las cosas en mi lugar. ¡Pum! Un libro, una revista, cosas. Ajá. Léete esto. Sí, Entretente. güey. Ajá. Y entonces eso me ayudó a que en muy poco tiempo, después de digerir toda esta información, pues todo este tema conceptual que ya traía a la oficina, pues permeó en mí y a partir de ahí pues empecé a digerir muchas otras cosas, ¿no?
Y después de eso, pues ya fue como adoptarlo de filosofía de vida, de tener esta apertura, de empezar a ser más observador, de ver no solo lo arquitectónico, sino también la escala pequeña o sentir o lo que se puede oler, otras formas de percepción. Y bueno, ya de ahí para adelante es algo que me acompañó durante, pues hasta la fecha, más o menos. Gran respuesta. Ah, En 2019, una de las piezas de diseño que hicisteis, el tótem tejido, viajó a Nueva York para ser presentada en la Wanted Design junto con otros creadores mexicanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Triste. Triste, ¿eh? No, nos seleccionaron por la exposición de Inédito y fue muy interesante porque no pudimos viajar, Didier y yo. No pudimos ir nosotros, por eso te digo que fue triste. O sea, para la oficina fue muy padre llevarnos a otro lugar, pero no teníamos visa. Entonces nos quedamos. Y fue interesante porque recurrimos a amigos, así como a todos les preguntamos, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir? Y hubo un amigo que nos dijo, yo me lanzo. Y yo vendo por ustedes y estoy allá y platico con todos de la pieza. Y también fue bien interesante saber que hay esta red que no forzosamente somos Didier y yo, que está dispuesto a platicar de nuestro proyecto y venderlo en otros lados y llevarlo y hacerse cargo y hacer alianzas con otros diseñadores también. Fue muy interesante, pero no te lo podemos contar de viva voz. Bueno, pero encontrasteis un PR pop-up. Sí, increíble. Sí. Diego, te queremos. digo. Y aparte nos había estoqueado durísimo, ¿no? Sí, Y se sí, sabía sí. toda la historia, ya había visto entrevistas y Todo, nos todo. había visto expuestos, o sea... Lo dio todo. Sí. Ajá. Era pseudonimólogo. Sí, sí, sí. Y nos salvó porque pues no podíamos mandar la pieza solita. Y una de vuestras piezas más recientes es el librero Arte Objeto Antidelirio, que has mencionado antes, que habéis expuesto ya en Inédito y en Zona Maco. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar esa pieza? Eso fue bien bonito. Esa también fue bien triste. Sí. Ay, Ya sé. así el dedo en la... Y, bueno, Pero es poético, sí, es una linda historia. es una bonita historia. Sí, el año pasado falleció... el año pasado... Si quieren, volvamos desde que haces las preguntas. Yo creo que eso le va a facilitar más a Ok. la cadena de edición. Ok. La pregunta que le dijiste. Genaro, vamos a repetir la pregunta. Bueno, pues una de vuestras piezas más recientes es el librero Arte Objeto Antidelirio, que expusisteis en Inédito y también en Zona Maco hace 5 días. ¿Cómo fue el proceso de desarrollar esta pieza? Fue muy lindo. Fue muy lindo. Fue muy lindo, pero también fue triste. También fue triste. Lo que pasó con el proceso, más bien es un poquito atrás. El año pasado falleció una persona muy importante en mi vida y pues horrible, ¿no? Porque ya sabes, bueno, ojalá que no sepas, ojalá nunca sepas, pero hospital y estar ahí, guardias, todo eso. Y cuando sucede esto, así me dan la noticia y así bajón, ¿no? Y defensas bajas y cama y fiebre, esto un par de semanas. Y bueno, en esas semanas, pues yo le digo a Fer que estaba como delirando, ¿no? Porque pues, no sabía cuánto tiempo había pasado, no sabía cuánto tiempo había dormido, despertaba ya a las 5 de la tarde o las 4 de la mañana, no sé. Pero regresando de ese delirio, empecé a bocetar cosas, o en el Inter bocetaba cosas que pues, decía, mira, es que estoy viendo en mis sueños esto, ¿no? Algo parecido a un acueducto y se está viendo más viejo y se está deteriorando. Ya cuando regresé a la oficina, pues retomamos los bocetos y le dije, oye, creo que quiero hacer algo con esto. Redibujamos varias cosas, empezamos como a explorar qué podíamos hacer con eso. Ese sí ya fue un proceso en conjunto con la oficina. Se dio la oportunidad de que coincidió con la convocatoria de Inédito y pues agarramos los dibujos y pum, los metimos y pues nos seleccionaron.
Y después de eso fue, ok, ya estamos seleccionados, ahora cómo lo vamos a hacer realidad. Pero parte de este mismo homenaje era hacerlo en un material que no fuera tan perecedero, ¿no? O sea, obviamente que no fuera una tumba o una lápida, pero que sí respondiera a algo que a lo mejor yo ya no voy a ver envejecer, ¿no? Y a lo mejor van a pasar todos nuestros familiares y seres queridos y quiero que esa pieza la herede a alguien, la vendan o qué sé yo, envejezca a su ritmo, a su tiempo, pero que perdure más de lo que vamos a estar nosotros. Por eso decidimos hacerlo en mármol y por eso pues es una especie de homenaje a esta persona. Ok. Sí, y No bueno, me imaginaba que tenía esta historia detrás. por Es eso te digo poético. que no es Ajá. necesidad, o sea, digo que no es capricho, o sea, sí es una necesidad real de que esto, a lo mejor el mueble o el arte objeto es la forma de sacarlo, pero no es como, se me ocurrió y pum, sale, ¿no? Y fue muy loco porque Didier despertó y me dijo, soñé con esto y lo quiero hacer realidad. Y yo, órale, Pues le damos. lo hacemos. Y en último término, ¿cómo dialoga esta creación de arte objeto y vuestra participación en exposiciones de diseño con vuestra práctica arquitectónica? Yo creo que como que trenza la búsqueda. O sea, te digo, Didier tiene muy claro que quiere seguir el camino del artista. Y pues lo está construyendo. Y al mismo tiempo está construyendo el camino del arquitecto. Y al mismo tiempo está construyendo el camino de ser director de una oficina de arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que es como todas estas cosas que estamos construyendo juntos, personalmente y profesionalmente para ser coherentes, que es algo que nos interesa mucho, como que la oficina se comunique y haga proyectos y haga arte objeto que sea coherente con lo que estamos buscando. Por eso estas materialidades o por eso estos simbolismos que son más profundos que algo que tal vez no pudiera hacerlo de otra forma. Entonces... O todavía no. O aún no. Ajá, es la búsqueda, es el camino, creo. Sí, Seguimos o sea, en proceso. creo que responde mucho a la escala de lo que podemos atender en este momento, ¿no? Por ejemplo, Fer siempre está pensando en un museo o en una escuela o en algo más grande y a lo mejor en este momento no estamos todavía en esa escala de proyectos, pero cuando estemos estoy seguro de que van a contener lo mismo esta escala emocional y se va a plasmar esta necesidad, pero en un elemento más grande, ¿no? Entonces, aún no lo sé, pero creo que cuando estemos en ese momento, todo va a ser match. ¿No? Va a estar alineado. Va a ser como de, mira, para esto era el arte objeto. Sí. Sí, Sí. yo creo que sí. En una entrevista pasada, Fernanda, tú afirmaste que en un proyecto de arquitectura, the tricky point is when to stop. Que la parte difícil es saber cuándo parar. Sí. ¿Cómo lidian con el perfeccionismo en sus proyectos? Esa es tuya, ¿no? Sí. Más para ti. Ay, es difícil. Ay, no sé cómo lidiamos. Tal vez con esta vista de afuera. O sea, como que a veces el que te tiene que decir, ya, déjalo, es el vecino, ¿no? Y a veces somos o yo con Didier o Didier conmigo o el equipo es el que nos dice, oigan, ya, es ok, ¿no? Ya déjalo. Ya déjalo. Y sí, a veces autocontenerse es complicado, pero qué bueno que tenemos un equipo que nos ayuda también a ponerlo en balance y a decir, ya, es ok. O un cliente, ¿no? Que nos dice, ya, está perfecto, gracias. Y tú, no, espera, quiero lijar ahí. Ya no. Ajá. O sea, te tienen que detener los demás. Sí, todavía no lo Tú logramos sola pasar solito, yo creo que todavía no. Muy bien. Hay equipo. Qué bueno que hay equipo. ¿Y qué valor tiene la transdisciplinariedad para ustedes? Pues... Esa está buena porque hemos hablado, o sea, con amigos que obviamente no son arquitectos, pero hablamos bastante y es algo que creo que apenas estamos desmenuzando. O
O sea, está muy primario el proceso de transdisciplinaridad. Lo tocamos por primera vez en Cancún el año pasado, en otro evento. Ujú. Y de repente mucho de lo que hablaban ahí era como más enfocado a la multidisciplinaridad, ¿no? Y entonces hablábamos de lo trans como género, como transformación, como individuos. Y al menos en el punto en el que están, bueno, yo creo, no Sí, sé, dale, dale. al menos en el punto en el que estamos ahorita, el convivir con personas que están trabajando cada uno desde su posición en transformar su pedacito de sociedad que les toca, su entorno, su cocina, sus sentimientos, su política, su sociedad, y el estar en contacto directo con ellos y salirnos un poquito de la oficina es lo que nos ayuda a transformar también, no nada más los proyectos que hacemos, sino cómo nos guiamos en la oficina, cómo somos con el equipo, cómo el equipo es con nosotros. Muchas veces no sabemos si estamos como siguiendo un camino, pues no sé, es como un poco sui generis, porque sabemos que no nos guiamos como una oficina tradicional. Y eso muchas veces nos hace cuestionar si lo estamos haciendo bien o no, o si hay un manual, o de repente que nos duele algo como no nada más lo emocional, sino como las finanzas o la organización o el tema empresarial. Y si nos vamos como al tema superficial, parece que nadie habla de eso, ¿no? A todo el mundo le está yendo poca madre, todos están diseñando lo que quieren, construyendo lo que quieren, pero cuando tocamos temas más sensibles, tenemos que hacernos como mucho espacio para hablar de eso con otras personas. Entonces no sabemos si haya un referente para la transdisciplinaridad, pero pues es lo que estamos tratando de hacer nosotros, como hueco, espacios para hablar de eso. Y está complejo porque a veces sentimos que no es el camino, ¿no? O sea, yo todo el tiempo le digo a Didier, parece que estoy muy segura haciendo lo que hago, pero la verdad es que todo el tiempo estoy pensando, ¿estará bien, estará mal, estará bien, estará mal? Y eso es un poco también la construcción de Seudónimo, ¿no? Que nosotros decidimos muy conscientemente desde el inicio hacer una oficina que fuera un poco más disruptiva en cómo se maneja y cómo llevamos los proyectos. Y al mismo tiempo, aunque ya llevamos un rato haciéndolo, sigo pensando, ¿así es el camino? O chance no tanto, ¿no? Pues es el nuestro. Okay. Fernanda, ¿qué consejo le darías a la Fernanda de hace 10 años? ¡Qué bonito! Ándale. ¿Qué consejo le daría a la Fer de, no tengas miedo, quítate el miedo? Muy bien. Porque aunque fui muy valiente, siempre había ese miedecillo, pero va a salir bien, o sea, confía. Didier, misma pregunta. Al de 10 años. Creo que sería como, no sé, como confía en el proceso. Es algo que me digo todos los días. O sea, yo no soy perfeccionista, o sea, tan perfeccionista ni nada de eso. Pero si algo creo es que esto es un proceso. Y lo que viví desde hace años para Seudónimo, para nuestra relación, para la empresa, es parte de un proceso vivo. Entonces siempre me digo, confía en el proceso. Y es parte de eso, de este proceso de vida. Tengo una pregunta de distinto tono. ¿Cuál es vuestra opinión más polémica sobre arquitectura e interiorismo? Polémica, no tiene que ser funable. No, no, no. Yo creo específicamente que mi opinión más polémica es sobre el comercial, porque hacemos mucho comercial y yo creo que ya no deberíamos de seguir incentivando tanto, aunque es algo que hacemos un montón, la compra y la generación de proyectos comerciales porque siento que no es el camino. Y es algo que hago. O sea, como mientras sigamos aportando a este país, mundo, sociedad consumista, siento que no estamos yendo en el camino correcto como sociedad. Bien. Entonces,
Es polémica. Es polémica. Es polémica. Es polémica porque eso es lo que hago todo el rato, ¿saben? Hacemos Ajá. comerciales. Didier, Yo tengo muchas, ¿sabes? danos material. Exacto. Tengo una lista, mira, voy a... Yo, por ejemplo, creo que no necesitamos más interioristas. No, o sea, igual tampoco tantos arquitectos, tal vez. Sí, que levanto el sillón y salen, ¡fum!, ¿no? Un montón. O sea, creo que no necesitamos tantos. La sociedad necesita tal vez otro tipo de, no sé, a lo mejor que aprendamos oficios o que aprendamos a hacer las cosas, lejos del valor teórico del interiorismo. Esa es una. Otra que tengo es que las escuelas, en general las escuelas, pero particularmente arquitectura y interiorismo, no responden en nada a las necesidades que tenemos hoy en día como sociedad. O sea, no sé qué están enseñando, pero nada de lo que enseñan ahí ayuda mucho a lo que necesitamos como seres humanos o como planeta. Y otra que tengo, de un montón. Dale. Yo no, Yo siento que Barragán no era tan bueno. Nos van a funar. La verdad, siento que Barragán está sobrevalorado, pero pues bueno. Tengo varias, ¿sí? Tengo varias. Ay, sí, yo soy super hater de todo. Y ya fúnenme. No digas. No, ya, con esas tres. Lo escucharon primero aquí. Barragán no era tan bueno. Vale. Esta es mi última pregunta. ¿Qué os mantiene motivados en presente? Oh. Tú decías que no estabas tan motivada, ¿no? Yo ahorita no me siento específicamente muy motivada, pero el futuro. O sea, lo que viene me emociona. Yo confío mucho en que este va a ser un gran año para Pseudónimo. Hemos estado trabajando mucho en la planeación de este año y creo que se vienen cosas muy buenas. Y también empieza a ser una oficina que está más consolidada, tal vez no muy grande, pero que ya tiene cierto camino que ha recorrido y eso me da mucha confianza y certeza. A mí no sé si es como motivación. Yo aplico la de los alcohólicos, que es como un día a la vez. Y prefiero estar en presente. Y pensar en lo que estamos haciendo, en los seres humanos que somos, Fer y yo, en los seres humanos que coinciden con nosotros en la oficina, en el espacio, y ver que están haciendo cosas padres y que son sanos y que son personas que tienen buenos valores. Pensar en nuestras familias, pensar en este tipo de espacios, en presente, a mí me mantiene muy motivado porque es como, bueno, el día de hoy estamos bien. Ayer estuvimos bien, mañana no sé, pero hoy lo estamos, pienso. Muy bien. Y mentí, no era mi última pregunta. Ay. Tenía más. Chale. ¿Pueden darnos algún adelanto de algún proyecto en el que estén trabajando ahorita? Sí, justo estamos terminando un proyecto de remodelación bien bonito de un depa que tenemos entrega hoy, que no, sí, al rato, y que la verdad fue un trabajo mucho de interiorismo muy, muy lindo, y tenemos también, o sea, como de las cosas que estamos terminando y no se han visto todavía, yo creo que Vivaldi, ¿no? Un proyecto comercial que está muy, muy bonito también y está ahí por empezar a difundirse. Muy bien. Pues con eso me temo que se acabó nuestro tiempo. Fernanda García, Didier Solo, ha sido un gusto teneros en el showroom el día de hoy para el podcast. ¿Y dónde pueden encontraros nuestro público o pues, alguien que quiera un proyecto con ustedes? Síganos en Instagram, ¿no? Sí, subimos mucha información a Instagram, como @pseudónimo, pseudónimo, _mx. .mx. O .mx. En TikTok. También. Pseudónimo.mx. Esas dos son las que más alimentamos. Y por ahí, véanos. Sí. Muchas gracias, Estupendo. Celeste, Gracias. por invitarnos, por esta plática. Fue un gusto, muchas gracias por venir. Preguntas tan puntuales que estuvieron muy padres. Y con eso, esto sería todo y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Chao. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este programa de Cabezas Bien Amuebladas.
Dennos un follow para estar al tanto de los próximos episodios, que serán sobre arquitectura, diseño de interiores y mobiliario. Este podcast está producido por Gevesa, la marca mexicana de muebles de oficina que crea espacios sorprendentes. Pueden encontrarnos en redes como amuebladas.pod, Gevesa Furniture, Gevesa _México y sobre todo gevesa.com. Hasta la próxima.